comenzar entonces. Ya. Vamos a partir por el principio como siempre. Entonces, María, ¿cierto? Tatiana, Noemí. No, me lo puedo comer mientras hago clase. Matías, ¿cómo está? ¿Sí? ¿Y cuál era su nombre? No. Ignacio Bugueño, ¿cierto? Ya está. Bien, vamos a comenzar. Las reglas son las siguientes. Ya, las reglas las explico al comienzo de cada clase. Me doy el tiempo de explicarles, son muy sencillas. Las reglas son las siguientes. Es una regla dividida en dos. Es teléfonos guardados, audífonos guardados. Guardados. No sobre la mesa, guardados. La explicación es la siguiente. Primero, es el mínimo estándar de respeto que tenemos que tener. Y segundo, estoy seguro que ninguno de ustedes, ni sus familiares, cuando van a atenderse a algún servicio público, esperan ser atendidos con el teléfono encima de la mesa. Ni tampoco que el funcionario los espere con audífonos. ¿Ya? Es el estándar mínimo que tenemos que tener. ¿Ya? Perfecto. Ya, esa es la regla. El resto, lo vemos posteriormente. ¿Ya? Segundo, vamos a ver el panorama del curso. Me parece que este curso no tiene ningún problema. A ver, veamos. Veamos. 2E. 2E, ahí está. Diego López, Yaraimi Órdenes, Millaray Orellana, Catalina Robles, Sofía Rojas, Kiara Monroy, los invito a realizar la evaluación número 4 que se encuentra disponible en Moodle. Segundo. ¿Ya? Ninguno de ustedes está ahí, ¿cierto? Perfecto. ¿Ya? Los invito. ¿Bien? Evítenme tener que hablar con sus apoderados. ¿Ya? Segundo, la pregunta de siempre. ¿Cuándo es la prueba? Claro, ¿cierto? Ya. Segundo medio, historia. 4 de octubre a las 3 de la tarde se libera la prueba y les queda el enlace de siempre, ¿cierto? El enlace de siempre para que me hagan alguna pregunta. ¿Bien? Sí, Tomás, súper. ¿Ya? Y... No, solo si tiene alguna pregunta. Y por último, la última prueba de historia es el 15 de noviembre a las 3 de la tarde. Ya la tengo hecha. 15 de noviembre a las 3 de la tarde es la última prueba de historia. Anoten. Ahí se acaba todo. ¿Ya? Anoten por ahí. ¿Bien? Lo más importante es la prueba que viene ahora. O se queda conmigo un minuto al final y yo le cuento todo. Yo le contesto acá, pero al final de la clase. ¿Ok? Perfecto. El 4. ¿Ya? Listo. Ahora se va a ver mejor. Claro que sí. 15 de noviembre. Ya, ahí estamos entonces.
Comenzamos. ¿Qué vimos en la clase anterior? Ni en línea ni presencial. Perfecto. Bueno, la clase anterior nos referimos a esta gran crisis, ¿cierto?, que comienza a vivir el gobierno del presidente Salvador Allende, lamentablemente. ¿Ya? Hay una serie de factores que comienzan a echar abajo su gobierno, su experiencia socialista, y vimos factores económicos que se hacían referencia principalmente a un bloqueo económico por parte de Estados Unidos, también a una hiperinflación, ¿se acuerdan, María? A una hiperinflación. También nos referimos principalmente a la regulación de precios, ¿recuerdan? Ya. También había factores sociales, un descontento general, ¿cierto? Y una violencia que comienza a surgir en la calle. Yo les dije, vean algún video, lo buscan en YouTube, hay muchos, blanco y negro, por supuesto. Y en estos videos vemos enfrentamientos entre civiles por un lado y civiles por el otro. Yo no se pregunta, bueno, ¿dónde estaban los carabineros? No estaban, ¿ya? Porque la polarización social era tal que el de izquierda con el de derecha simplemente no se pasaban por ningún motivo. Y los enfrentamientos eran diarios y terminaban con muertos y heridos en la calle. Había grupos bastante radicales, hablamos por un lado de la derecha, ¿cierto? Paz y Libertad, y por otro lado de la izquierda, el MIR. ¿Qué decía el MIR en la calle cuando marchaba? Pueblo, conciencia, fusil, MIR, MIR, MIR. ¿Ya? Eso era lo que cantaba el MIR, por ejemplo, en la calle. La polarización era terrible. ¿Bien? Entonces vimos esos antecedentes y también vimos el desenlace, ¿cierto? Ese lamentable desenlace con una conspiración golpista, a cargo principalmente de la Armada, que involucra posteriormente a todas las Fuerzas Armadas. El 11 de septiembre de 1973 se subleva el ejército, podríamos decirlo de esa manera, comienza el golpe de Estado, es rodeada la moneda con tanques e infantería, la moneda es asaltada y el presidente Allende termina, ¿de qué forma? Se suicida, ¿cierto? Tomás insiste que es asesinado. No, corrige, se suicida. Sí, pero la clase anterior definimos quedarnos con la corriente historiográfica que decía suicidio, porque eso es lo que tenemos hasta ahora, ¿ya? Y ahí quedamos. Por lo tanto, profe, ¿pero qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy día consolidamos. Y supuestamente se suicidó, como dicen que se suicidó con una carga. ¿Sí? Ya, y él hubiera tenido que estar así y después disparar a todos, ¿verdad? ¿Sí? Ya, pero cuando encontraron el cuerpo tenía un paraquín. Bueno, el médico. Si hubiera disparado a la cara, hubiera quedado a la cara. Ya. El médico de él, amigo de él, es el que da el testimonio que él se suicidó con un disparo debajo de la barbilla. Yo no sé de dónde usted obtuvo esa información, pero yo le puedo decir lo que dijo el médico, que fue el primero que vio el cadáver. Dice de que él ya, al último, él se había encerrado. Y el guardia personal estaba afuera. Y seguramente después el guardia personal lo mataron, y después entraron y mataron a... Bueno, esa versión yo nunca la he escuchado, nunca la he leído, y yo le puedo decir de la versión que cuenta el amigo de él, que es el médico, que es el que dice que se suicidó. Sería interesante ver la fuente, de dónde... ¿Y si le hicieron pasar por un suicidio? El amigo... No, que lo que pasa es que me dice de que esa arma de tal calibre hubiera explotado la cabeza. Eso pasó, es el testimonio que da el médico. Ese es el testimonio que da el médico. El médico dice, su amigo dice que no tenía nada de aquí para arriba. Eso lo dice, lo invito a ver la entrevista. Bien. ¿Podría ver la entrevista? Sí, quizás la próxima clase podría dejar 5 minutos para ver la entrevista y ya revisar eso y que quede ahí para siempre. ¿Ya? Ahora no lo tengo, pero podría traerla. Me lo voy a recordar. ¿Bien? Ya. Bien, entonces para hoy día, la dictadura militar en Chile, algunos antecedentes del quiebre de la democracia, ¿cierto? Simplemente vamos a profundizar en los antecedentes anteriores, pero lo vamos a relacionar con algo que me interesa mucho, que es lo medular, que es la violación a los derechos humanos. ¿Bien? Ya.
Entonces, profundizamos en estos antecedentes. Hay una falta de diálogo, lo conversamos, ¿cierto? Se desvaloriza la democracia. Y esto lo voy a relacionar y explicar de esta forma. ¿Se acuerdan cuando vimos la Segunda Guerra Mundial? Y yo les dije, si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos ahora a 1933, cuando Hitler llega al poder y les dijéramos, oigan, alemanes, esto va a terminar mal. ¿Qué me dirían los alemanes? No, yo ayer no tenía nada para comer. Y hoy en día, ese caballero de bigotito nos dio para comer. Alemania ahora va a ser grande, es otra, ¿ya? Es otra. Oiga, pero si esto va a ser una dictadura, no me interesa si es una dictadura, no me interesa la mano del que me da de comer. De igual forma, en esta oportunidad se acaba el diálogo y se desvaloriza la democracia, ¿ya? Es decir, no importan los procesos históricos que tengan que ocurrir, los procesos sociales, económicos, políticos, para poder llevar a cabo esta revolución, estas reformas profundas que se hacen en el gobierno del presidente Salvador Allende. Por lo tanto, la democracia pierde valor, ya nadie se sienta a conversar. Las posiciones son tan extremas, ¿ya?, que el de la derecha, María, no quiere conversar con Matías, no se quiere sentar a conversar de ninguna manera, les da lo mismo el proyecto del otro, no hay ningún consenso, ¿ya? No hay ningún consenso, eso es lo que comienza a pasar, ¿ya? Están incapacitados de resolver sus diferencias, y Tomás me dice, nein, claro, eso es lo que diría un alemán, ¿cierto? Nein, ¿cierto? Me dice Tomás, sí, súper. Se intensifica la violencia. Como no se pueden ver, Matías con María, ¿ya? Como no se pueden ver, se intensifica la violencia y resulta que, efecto espejo, esta va a ser la izquierda, ¿ya? Matías sale con el MIR a la calle y arma a los campesinos y arma a algunos trabajadores, les entrega armas de estas que de verdad, que disparan y matan gente, se le entregan a civiles. ¿Para qué? Para llevar a cabo esta revolución, ¿ya? Porque recuerden que ellos no creen en los medios institucionales ni democráticos. No, aquí la única solución es armar al pueblo para que se desarrolle una guerra civil. ¿Contra quién? Contra las Fuerzas Armadas. Es la única forma de acabar con esta democracia burguesa, capitalista, liberal. No, la democracia hay que profundizarla, pero tiene que ser una democracia popular. Y María, por otro lado, dice, ya, entonces yo salgo a la calle con Patria y Libertad. ¿Vieron Machuca? Los que andaban con casco, con esos palos, ¿cierto? Ya. El movimiento MIR. No, el MIR está activo, Tomás, solamente que no actúa de manera armada. Pero si usted busca por ahí, ahí tiene toda una organización el MIR en este momento, ¿no? Es el de derecha. Ese es el de derecha. Es el enemigo, por así decirlo, irreconciliable de la radical de izquierda, ¿ya? No solo eso, lamentablemente hay enfrentamiento interno en el gobierno. ¿Se acuerdan que en la última clase, le voy a indicar, el presidente Allende gobierna? Es el presidente, tiene un proyecto socialista, a la chilena, con sabor a empanada y vino tinto, dice él, compañero, vamos a llevar a cabo estas transformaciones profundas, pero no a balazos. No al modo cubano, ¿cierto, María? No como Cuba. Aquí no vamos a ser los guerrilleros, barbones, revolucionarios, que vamos a enfrentarnos al ejército de Chile. No, ¿cómo se le ocurre? Por la vía democrática, todo por el voto, compañeros, todo por el voto. Sector moderado. Dentro de su gobierno hay otro sector. El MIR. El MIR, los más radicales dicen, no. Como ya indiqué, hay que llevar a cabo una revolución estilo cubano. No importa que esto termine a balazo, porque miren lo que dice ahí. La violencia revolucionaria es inevitable, y esto lo declara el Partido Socialista el 67, 1967, el partido del presidente Allende. La violencia revolucionaria es inevitable. Fragmento del acuerdo, que ya lo leí en la clase anterior, del Congreso Socialista de Chile. Por lo tanto, ahí está. Profe, pero ¿por qué la violencia? Sí, ya está. Si ambos bandos lo declaraban. Ustedes se imaginan hoy día en la tele que un partido político diga y nosotros justificamos la violencia armada para llevar a cabo todos los procesos de transformación. ¿Se lo imagina? Yo no me lo imagino. Hoy, 2021, no me lo imagino. Bueno, este tiempo era así, contexto de guerra fría. Ha empeorado, por supuesto, la economía, ¿cierto? Es terrible. La inflación está por las nubes.
Ya explicamos por qué. Voy a volver a explicar brevemente. ¿Usted enganchó con el control de precios? Ya, escuchó mi historia de la leche, mi historia del café, ¿cierto? Ya, listo, no hay para qué repetir. Entonces, si ya todos comprendieron eso que yo expliqué, la gente en síntesis tenía dinero. Se habían subido los sueldos, ¿cierto? Pero si yo subo los sueldos, no voy a contar otra vez la historia de los panqueques, si yo subo los sueldos, se produce inflación porque la señal es que se imprimió más dinero, hay más dinero circulante, por lo tanto ahora Javiera, que es la que vende los panqueques, ya no les va a vender los panqueques a 100 pesos. ¿A cuánto se los va a vender? A 1000. Porque ya no vienen con 1000 pesos al colegio todos los días, ahora vienen con 10.000 pesos. Y Javiera, que no es tonta y se maneja, mañana vendo los panqueques a 1000 pesos. Y todos ustedes son 1000 pesos más pobres. Subió el sueldo. Claro, pero recordemos otra cosa. La JAP, Junta de Abastecimiento y Precios, ¿de qué está a cargo? De controlar a las javieras de la época que no venden al precio que el Estado les indica, ¿se acuerdan? Y llega, soy la Javiera, sí, somos la JAP, compañera, supimos que usted tiene todo escondido, hay una bodega. No, si no, ya, a ver, oye, Javier aquí tiene azúcar, café, poroto, lenteja, arroz. Todo esto, compañera, se lo vamos a expropiar y se lo va a vender al pueblo. ¿Y encima vendía todo más caro? Sí, vendía todo más caro, ¿ya? Claro, pero ¿por qué? Hay que explicar por qué. Porque Javiera quiere ganar dinero. Claro, y si Javiera le dicen, oiga, venda el litro de leche a 600 pesos, pero ¿cómo si yo lo compro a 500? ¿Cómo voy a gastar 100 pesos, a ganar 100 pesos? Ahí está. Claro, entonces hay una gran inflación, hay control de precios, hay desabastecimiento, ¿cierto? Ya lo explicamos, ¿ya? No vamos a explicar la justificación de la lucha armada, ahí lo están viendo, ¿cierto? Con la violencia revolucionaria que es inevitable. Hay una influencia de la Guerra Fría en el contexto. ¿Se acuerdan? Acá está. ¿Se acuerda, Ignacio, cuál es la potencia socialista que controla esa órbita del mundo bipolar? ¿Cuál es esa gran potencia? Si no sabe, nos vamos. O sea, ya. No, si yo sé que sabe, como en el cuaderno hay todo. ¿Se acuerdan? Ya, la Unión Soviética, ¿cierto? ¿Cierto, Javier? ¿Y cuál es la potencia que controla el sector capitalista del mundo bipolar? La otra gran potencia, por un lado está Iván Drago, por el otro lado está Rocky, Estados Unidos. Estados Unidos, la Unión Soviética, que no se le olvide nunca. ¿Ya? Listo. Eso es lo más importante. Se ve mal, pero les traduzco. Dice, falta de un centro político pragmático. Qué raro el término. Se los voy a explicar. Pragmático significa práctico. Ya. ¿Se acuerdan ustedes si hacen un esfuerzo en un acto de arrojo, valentía y desapego a la vida de los gobiernos radicales? Pedro Aguirre Cerda y compañía hacia adelante. El Partido Radical era el centro. Ignacio era el centro. Y el Partido Radical tenía la capacidad de convocar las voluntades políticas. Oye, derecha, conversemos. Izquierda, conversémonos, sentemos. Traje galletita, traje cafecito. Ya, conversemos. Acerca cualquier tema político. Y llegaban a un acuerdo. Convocaba. Pero eso quedó atrás. Ahora estamos con los 3 proyectos políticos, ¿se acuerdan? La derecha, la DC y Allende. Sí, gobernarse y educar. Brillante, Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Ya. Bien, pero ahora estamos con los 3 proyectos políticos. ¿Se acuerdan que el segundo proyecto político era Eduardo Frei con la democracia cristiana? Ese era el centro. Ese era el centro. Pero resulta que ese centro de la democracia cristiana con Frei fue reemplazado por el presidente Salvador Allende, de izquierda. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, ¿quién era ahora el centro? No había un Ignacio, no había un partido radical, porque la democracia cristiana ya no era el centro, no era tomado en cuenta, no había un centro que convocara a ambas voluntades. María,
conversemos. Oye, ¿pero va a venir el Matías? Sí, entonces no. Matías, conversemos. Oye, ¿pero va a venir la María? Sí, no. No, yo no me siento con ella. No me siento. No había centro. No había nadie que convocara voluntades. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo mis ideas y nadie me las va a cambiar. Y yo tengo mis ideas y nadie me las va a cambiar. ¿No serían? No, por supuesto, no. No, ni se mascaba, ni se tragaba, ni nada. ¿Ya? Esa es la falta de un centro pragmático. Nadie podía convocar voluntades. ¿Bien? Vamos. Factores políticos internos. ¿Cuál es el problema aquí? Que siempre nos fijamos en los factores del contexto global, ¿cierto? Guerra Fría y todo eso, ¿ya? Pero nunca tomamos una fuente seria como este caballero, Valenzuela, un analista político. Miren cuándo escribió. 78. El golpe de Estado fue 73, o sea, fresquito prácticamente, ¿ya? ¿Y qué es este caballero? ¿Alcanza a leer un poco? No le voy a decir que lea. ¿Alcanza a leer? Listo. Sí, ya van a colocar cortina aquí pronto. Algún día muy pronto. No, de verdad. Ya, ¿qué dice este caballero? No lo voy a leer todo. Sino que si ustedes pudieran llegar a ver, ahí dice, ahí es lo importante, yo lo voy a interpretar. Él dice que derecha e izquierda siempre han habido en la historia, pero si siempre han habido, ¿cuál es el problema? Siempre ha habido izquierda y derecha. Ese no es el problema, discuten eternamente y se va a seguir pasando, si ese no es el problema, dice Valenzuela. ¿Cuál es el problema? Lo que yo había mencionado anteriormente. Ignacio, no hay un centro que regule y que cause un desequilibrio y que convoque voluntades y genere consensos. Ese centro no está. Ahí donde dice el quiebre, dice así. El quiebre como tal fue mayormente producto de la erosión, de la falta, del desgaste del centro pragmático, culpable, ¿cierto? Ya. Y de la incapacidad de las fuerzas de centro. Pero al mismo tiempo, él dice, oye, pero si allá y acá, ¿ya? Hay demócratas, hay gente que le gusta la democracia, ¿ya? Pero que estaban tan obstinados en sus proyectos que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, ¿ya? No fueron capaces de ponerse de acuerdo, ¿ya? Y que nunca vieron como alternativa que no ponerse de acuerdo, podía terminar en lo que terminó, en un régimen tan autoritario como una dictadura. En síntesis, ¿han escuchado la frase "no lo vimos venir"? Ahí está. Eso es. Se la pasaron discutiendo. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado. Ustedes no son capaces de gobernar. ¿Quién va a ser capaz de gobernar ahora? ¿Pero cómo? Ahí está. Eso es lo que quiere decir este caballero Valenzuela, ¿ya? En sus casas, esta lámina, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien, Tomás? ¿Sí? 999, ¿sí? ¿Vamos bien? Ya. Luisa dice que sí, Tomás sí, me encanta ese sí con C, súper. Vamos entonces. Ahí está la explicación, lo que aparece ahí en la explicación. Lo que yo acabo de decir. Eso no se ve, No, está bien, pero me refiero a que para la prueba, si trabajan con el PPT, con la prueba, lo que yo acabo de decir está acá. Pero a mí no me gusta leerlo, me gusta interpretarlo y explicarlo. ¿Ya? Vamos con una segunda fuente y final. Fuente, no final de la clase, sino que final de la fuente. Ya, aquí hay otra explicación, porque nunca la historia tiene una sola explicación, es multicausal. Ya. ¿Quiénes son estos caballeros? Aquí dice Salazar y Prieto. ¿Cuándo escribieron? En 99, mucho después. Son premios nacionales de historia, ya son autoridades en historia, sobre todo Gabriel Salazar, muy conocido a nivel nacional y mundial prácticamente. Ya, ¿qué explicación dan ellos? Ellos dicen, mira, en ese tiempo, 1973, ahí arriba está, ¿ya? La clase capitalista. ¿Quién será la clase capitalista?
¿Quiénes son? A ver, hoy día si les digo, a ver, ¿quién es la clase capitalista? Mira, hoy yo ya no la relacionaría con derecha. Porque empresarios hay de izquierda y de derecha, ¿o no? Ya. Es el empresario, pero el empresario, no la señora Juanita con el almacén de la esquina, empresario, ¿ya? Sí. Ellos eran actores así reducidos, una clase dirigente, pero más lo que hablaba, más lo que vociferaba y agitaba, que es lo que hacía otra cosa. Porque ¿quién era el verdadero protagonista? Los trabajadores. Recordemos que el gobierno del presidente Allende les dijo, oye, organícense el sindicato. Señora, el centro de madre, señora Javiera, la junta de vecinos, ¿se acuerdan o no? Otra, oiga, don Ignacio, usted es campesino, ¿cuánto tiempo lleva? 10, 20 años trabajando, pelando el ajo, como le gusta decir al profe, que en un terreno no. Ahí está, se lo quitamos al rico terrateniente Matías y se lo damos a Ignacio. ¿Se acuerdan de todo eso, cierto? Expropiaciones. Otra, la empresa, ¿se acuerda que se forma una área social de la empresa que es pública mediante la expropiación de empresas que se entregan al control de los trabajadores? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y bajo el control de un interventor que muchas veces era un técnico, un profesor y que no tenía idea de cómo trabajar. ¿Ya? ¿Quién eran los protagonistas? No los empresarios, los trabajadores. Pausa. Qué raro. Me están pidiendo una solicitud, me dice Juan, pero mire Juan. Ahí está. Sí. Disculpe, no sonó. Estoy medio sordo. Ya. Ya, ahí está Juan. Hola Valentina, no había escuchado su toc, toc, toc. ¿Ya? Continuemos. ¿Ya? Continúo, retomo. Por lo tanto, ¿quién era el protagonista? Los trabajadores. Bien, los protagonistas eran los trabajadores, no los empresarios. Por lo tanto, ¿qué dicen estos autores? Esta propuesta era una revolución por parte de los trabajadores. Ya todas las reformas eran llevadas a cabo por los trabajadores. Por lo tanto, al mismo tiempo, ellos dicen que no fue un golpe de Estado. No fue nada de eso, sino que fue una contrarrevolución militar. Aquí lo dice. Después lo busco. Acá está. Una antirrevolución o una contrarrevolución militar llevada a cabo ¿contra quién? Contra los trabajadores. ¿Para qué? Para terminar con ese proyecto socialista y comenzar con un proyecto capitalista. ¿Ya? Esa es la propuesta que tienen estos caballeros para dar una explicación social. La anterior, una explicación política. ¿Ya? Y la explicación de esto está ahí. Lo que yo acabo de decir está ahí. ¿Bien? Ya. Vamos entonces. ¿Qué es Estado de Derecho, Javiera? Es decir, si hay un Estado de Derecho y un Estado de izquierda. No, hay un Estado de Derecho. ¿Qué será? ¿Quién sabe si no, Javiera, que me colocó cara de pejerrey fuera del agua? ¿Qué será el Estado de Derecho? Ustedes no tienen por qué saberlo todavía. No tienen por qué saberlo todavía, pero ¿alguien lo sabe? No, ya. Paso está de moda. Bueno, el Estado de Derecho es este gobierno, ustedes lo identifican inmediatamente, es este gobierno democrático en el cual gobernantes, ojo con esto que voy a decir, gobernantes y gobernados se someten ambos por igual al imperio de la ley y ninguno pasa por encima del otro de manera arbitraria. Mire este ejemplo. Soy el presidente, X presidente, cualquiera, será lo mismo, una autoridad de gobierno. Me miró feo, carabinero, llévese a la presa, tortúrela, y cuando yo diga, sale de la cárcel. ¿Y por qué, su excelencia, me miró feo? Sí, o me tinca que, mire qué buen ejemplo este, anda con pantalones de feminismo, por lo tanto puede ser una guerrillera, revísela, seguramente anda armada. ¿Qué tal? Y anda con la cara cubierta, así que se parece a Kitana, la de Mortal Kombat, así que, no, debe ser muy violenta. Pero miren qué interesante, estoy respetando todos sus derechos y sus libertades.
¿Por qué? Porque en Chile sabemos que ¿quién me puede detener? Investigaciones, Carabineros. ¿Por orden de quién? De un tribunal de la República, siguiendo todo un procedimiento. Si no hay una orden del tribunal, ¿me puede detener? Sí, pero tengo que pillar a María. ¿Cómo se llama eso? Flagrancia. Lo vamos a ver el próximo año. Pero cometiendo el... ¡Ay! Y por supuesto, claro, ya. No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Si la detuvieron en la calle, es porque iba con una orden del tribunal. No porque al carabinero se le ocurrió. Una orden del tribunal. ¿Ya? Bueno, todo eso es el Estado de Derecho. Gobernantes y gobernados se someten por igual bajo el imperio de la ley. ¿Dónde está el problema acá? Se acaba el Estado de Derecho inmediatamente. 1973, 11 de septiembre, y se acaba el Estado de Derecho inmediatamente. Comienzan a ser violados los derechos humanos, voy a introducir y luego vamos a abordar, ¿cierto? Porque se dejan de cumplir todas estas condiciones de este Estado de Derecho. Por otro lado, ¿cuántos poderes políticos hay ahora en Chile? ¿Sí? ¿Cuáles son los poderes del Estado hoy en Chile? Ejecutivo, presidente, legislativo y judicial, ¿cierto? Ya. Esos tres poderes son independientes, son autónomos, ninguno obedece al otro. Se miran, se controlan, se regulan, pero el presidente Ignacio, si él manda un proyecto de ley, le manda un proyecto de ley al Parlamento, Matías, ¿ya? ¿El presidente puede intervenir en la discusión? No. Matías, el Parlamento, saca la ley, se firma, todas las firmas, listo, ahí está la ley, sale la ley. El Poder Judicial lo tiene que hacer cumplir. María, ¿cierto? Los parlamentarios, el Congreso le puede decir a María, oye, yo no hice la ley para eso, lo estás haciendo mal, ¿puede hacerlo? Ya, ninguno interviene por el otro. Pero aquí ¿qué pasa? Aquí podemos, por eso podemos asegurar que es una dictadura, porque en los tres poderes que acabo de nombrar recaen en esa junta militar. Ahí está, ese es un indicio. Esa junta militar tiene la concentración de los tres poderes del Estado. Esto. ¿Lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Profesor, destruye el telón de... Hasta que haga... Permiso. Ah, sí. Ya. Entonces, la concentración de los tres poderes del Estado recae sobre esta Junta Militar de Gobierno. ¿Ya? Por lo tanto, es un indicio de que esto es una dictadura. No hay democracia, por supuesto no hay elecciones, el Congreso es cerrado y el Poder Judicial cae en manos de esta Junta Militar de Gobierno. Ya vamos a ver cómo influye eso en las violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, esta generación vive permanentemente bajo estado de sitio, o sea, el toque de queda es prácticamente todo el día durante años. ¿Ustedes han escuchado hablar del concepto de fiesta de toque a toque? Ya. Se juntaban a las 9 de la noche partía el toque de queda. Se juntaban a las 8:30 en una casa y todos se quedaban en esa casa hasta el otro día a la hora que terminaba el toque de queda. ¿Ya? Claro. Y todos llevaban su cooperación al carrete, claro, eso era. Estado de sitio. Por supuesto se restringen las libertades públicas, ya no hay libertad de reunión. Olvídese de reunirse a protestar en la plaza, o sea, son inmediatamente reprimidos y probablemente desaparezcan.
Se acaba la libertad de movimiento porque hay un estado de excepción, por lo tanto no hay toque de queda, no se puede mover a la hora que quiera. No hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Olvídese de ir a la plaza de Copiapó a gritar lo que se le ocurra, porque inmediatamente era detenido. Inmediatamente era detenido. ¿Ya? Y se cierran algunas instituciones, si no la mayoría. Por ejemplo, el Congreso se acaba. El Congreso en ese tiempo estaba en Santiago. El Congreso se acaba, es cerrado. El registro electoral. ¿Qué significa esto que se cierra el registro electoral? Lo siguiente. Si se cierran los registros electorales y se acaban los padrones electorales, entonces nadie vota. Si nadie vota, si nadie puede ejercer su derecho político a voto, ¿hay democracia? Se acaba. Se acaba. Porque ¿quién elige ahora a todas las autoridades? ¿Quién determina todo? Esa junta militar de gobierno. ¿Ya? Ya. Son intervenidas las universidades. Yo estudié en la Universidad del Paraíso. Ya está en Valparaíso, pero hasta antes de que fuera Universidad del Paraíso era la Universidad de Chile que estaba en Valparaíso. Y la dictadura se encargó de que todas estas, por decirlo de alguna forma, sedes de la Universidad de Chile se dividieran, ¿ya? Se dividieran para neutralizar cualquier oposición de izquierda. Por ejemplo, 1973. ¿Usted es la rectora de esta universidad? ¿Sí? Al camión. ¿Usted es la jefa de carrera de filosofía? Llévenla al camión, detenida. ¿Por qué? Por ser. Por ser. Por ser la jefa de la carrera de filosofía, historia, sociología. ¿Por qué esas carreras y no otras? ¿Por qué esas carreras y no otras? Porque habla la realidad. Tocaba la realidad. ¿O la mentira? Porque tiene que ver con lo civil, esencialmente, como lo que ejercen sus derechos que vivimos. Claro, porque todas las asignaturas son importantes, pero 2 más 2 es 4 y eso no cambia. Y yo a ustedes no les vuelo la cabeza con un 2 más 2, 4. Ustedes van a repetir esa operación. Pero si yo les explico que la sociedad funciona de esta forma y el Estado funciona de esta forma, y esos son los buenos y esos son los malos, provoco transformaciones, puedo hasta cambiar la vida y el pensamiento político, social y económico de un joven. Ahí está el problema. Imagínense filosofía. Imagínense filosofía. ¿Ya? Ahí está. Próximo año. Por eso esas carreras eran intervenidas. Y muchas veces esas autoridades, ese alcalde, ese intendente, ese gobernador, esa señora de la Junta de Vecinos, eran simplemente detenidas por haber participado en el gobierno del presidente Salvador Allende. Esto es gravísimo. Eran detenidos simplemente por haber participado. Al camión. Ya, al camión y quizás nunca más aparecieron. Sí. Hay una declaración de principios por parte de la dictadura, ¿ya? La declaración de principios es simplemente una visión que ellos quieren a futuro, ¿ya? Lamentablemente, para la época, para el periodo, la interpretación de estos principios son portalianos. ¿Recuerdan a Portales? Portales, ideólogo de la Constitución de 1833, que decía que al pueblo había primero que civilizarlo, que no creía en la democracia. Mire, si son todos animalitos, civilicemos primero y después veamos un día, instalamos la democracia aquí en Chile y le damos libertad a las personas. Ese era el pensamiento Portales, Tomás, justamente, y esto tiene inspiración portaliana, o sea, era similar. ¿Ya? Mire lo que dice aquí en la declaración de principios. Me voy a mover para allá, pero voy a hablar fuerte. Ustedes lo pueden leer ahí. Mira, dice: el derecho a discrepar, no estamos de acuerdo con Guayana, deberá ser mantenido. Sí, podemos tener diferencias. Pero la experiencia de los últimos años indica la necesidad de fijar los límites de esa discrepancia. Podemos discrepar, pero ojo, vamos a colocar límites. No puede permitirse nunca más que en nombre de un pluralismo, o sea, de que todos podamos opinar, malentendido, una democracia ingenua permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspicien la violencia guerrillera. ¿Se acuerdan que hablé justificación de la violencia?
para alcanzar el poder, o que, fingiendo aceptar las reglas de la democracia, sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es ser constituir un Estado totalitario. Totalitario, que quieran ellos. Lo mismo. Se van a constituir en lo mismo, ¿cierto? En consecuencia, aquí viene lo medular. En consecuencia, los partidos y movimientos marxistas no están admitidos nuevamente en la vida cívica. Se acabó. Borrados del mapa y van a ser perseguidos. Esa es la visión que tienen. Un fragmento, ¿cierto?, de su declaración de principios. ¿Bien? Proponen 3 etapas. Esto se hace en un acto, una ceremonia, que hacen un cerro, que se llama chacarillas. Eso no es lo importante. Lo importante son las etapas que propone esta dictadura, primero del 77 al 81, derogar la Constitución del 25. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esa Constitución? ¿Se acuerdan cuando hablamos del Río de Sables? Ya. Ahí, un año después del Río de Sables, se escribió la Constitución del 25, 1925. ¿Qué propone la dictadura en una primera etapa? Acabar con la Constitución del 25 y crear una nueva Constitución. ¿Cuál va a ser esa Constitución nueva? Oye, si no me contestan eso, ¿por qué? Nos vamos. Proponen terminar con la Constitución del 25 y elaborar una nueva Constitución. ¿Cuál va a ser esa nueva Constitución? La actual, la de 1980, que se mantiene hasta el día de hoy. En una segunda etapa proponen crear una Cámara Legislativa, súper Maximiliano, justamente eso es, Cámara que no se crea en ningún momento, y ellos proponen, y esto es muy importante, del 85 en adelante, retomar la normalidad constitucional. Y ellos dicen, mira, vamos a devolver el poder a la sociedad a través de un plebiscito. Y así vamos a entregar el poder nosotros del 85 en adelante. ¿Eso se cumple? ¿Saben ustedes si se cumple? ¿Sí? ¿Saben cómo se acaba la dictadura? ¿Saben cómo se acaba la dictadura? Sí. ¿Cómo? ¿Sí? Cuando... No importa, se lo voy a mostrar. No, que... La gente llegó para que... Acá está. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Fueron a votar? ¿Fueron a votar? Simplemente, fueron a votar. ¿Ya? No, no. Aquí está lo medular. ¿Ya? Violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos, ustedes ya lo deben conocer en alguna medida, ¿cierto? Son producto de este quiebre de la democracia, ¿ya? Y es ese mismo Estado que está encargado de promover los derechos humanos, de resguardarlos, de proteger y garantizarlos, además las libertades fundamentales, son los mismos que ahora los violan, ¿ya? ¿De qué forma? Como lo podemos ver ahí, lamentablemente está cortado, yo voy a explicar. ¿Qué es lo importante de esto? Que estas violaciones se producen de manera sistemática. ¿Alguien sabe lo que es sistemático? De a poco. ¿Cómo? De a poco. De a poco, no. Mire, se lo voy a explicar con este ejemplo, que es terrible. Con este ejemplo va a quedar muy claro. Sistemático, planificado, recurrente. Ustedes me van a decir en qué contexto está este ejemplo que yo voy a dar ahora. Tropas alemanas entraban a un pueblo, entraban a un gueto, ¿ya? Detenían a todos los que eran judíos, los subían a un camión. Esos camiones, muchos, se dirigieron a una estación de tren. En la estación de tren, todos los judíos eran metidos en vagones. El tren viajaba durante días hasta un campo de concentración, por ejemplo, Auschwitz, en Polonia. Después de días, los judíos eran bajados de los vagones del tren, formados y clasificados. Todos estos van a morir y todos estos van a vivir. De los que van a vivir, los vamos a dividir en costurera, albañil, carpintero, joyero, cocinero, trabajo. De los que van a morir, todos van a morir, son conducidos en una fila a una cámara de gas, donde son gaseados, asesinados, y posteriormente, una vez que estén todos muertos y guarden el teléfono celular Javiera,
¿Ya? Y una vez que estén todos muertos, va a entrar otro grupo organizado, entrenado, equipado para eso, va a sacar los cuerpos, los sube un carretón, se los lleva al horno y los crema. Eso es sistemático. ¿Por qué? Porque es como la línea de producción de una fábrica, totalmente organizado, planificado, ¿ya? Donde nadie se pregunta ¿qué vamos a hacer? Sino que Ignacio está encargado de esto, María de esto, Javiera de esto otro, Tatiana de esto otro, y Gómez de esto, y Matías de esto otro, y yo de esto otro. Todos tenemos un puesto y lo tenemos claro. En la práctica, ¿cómo se veía esto? El encargado de detener, el encargado de torturar, el encargado de la comida, porque igual tenían que comer, el encargado de otra cosa. Por último, el encargado de las ejecuciones. ¿Ya? Eso es sistemático, planificado, todo el aparato de Estado estaba al servicio de él. ¿Y cómo se expresa? Muy sencillo, a través del exilio de miles de personas que son perseguidos políticos, por lo tanto deben huir de Chile ante la amenaza de muerte. La policía, el ejército, Fuerza Armada ingresaban a cualquier domicilio, allanaban, revisaban ante cualquier tipo de denuncia, sin necesidad de una orden. Si encontraban algún sospechoso o cualquiera que les pareciera sospechoso, era detenido, era torturado, como se decía en ese tiempo, estrujado, ¿ya? Hasta que ya no entregaba más información y luego simplemente era ejecutado y hecho desaparecer. Sí, lo mismo. ¿Ya? Era hecho desaparecer. Para esto se crearon dos instituciones. La primera, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, en 1974, y posteriormente la CNI, Central Nacional de Inteligencia, en 1977, donde era detenida principalmente la gente en varios centros de detención a lo largo de todo Chile. Ese fue el más grande, el Estadio Nacional. Ahí murió Víctor Jara. No sé si lo ubican, al cantante. Ahí estuvo detenido Víctor Jara. ¿Bien? Personas que están siendo conducidas detenidas, ¿cierto? Custodiadas por la Fuerza Armada, en este caso el Ejército. Podía ser detenido por cualquier cosa. No, terrible, terrible. Profesor, y, o sea, no es mi tío, pero el hermano de mi abuelo nos contó que él era de izquierda. Él trabajaba en Guevara, pero o sea, que todos los que trabajan ahí, eran de izquierda. Y dice que el jefe, un día antes de que pasara el golpe de Estado, le avisó que iba a pasar, como me dijo cuándo. Dijo que fuera como a quemar todas las cosas que entiendo. eran de izquierda. Y él dice que fue en la noche y al día siguiente dice que llegaron todos los militares así y que fueron a los estadios. Y ese estadio lo iban a bombardear. Era persona de izquierda. Dice que fue un general de carabineros que se salvaron. Pero se salvaron, afortunadamente, todos. Pero ven, ahí hay un caso, una experiencia a través de la evidencia personal de una persona que afortunadamente por un aviso, ¿cierto? Por un aviso, se salvó de haber sido quizás desaparecido, porque a la gente no solamente la asesinaban, sino que los cuerpos no eran entregados. ¿Ya? Ya. Miren esa imagen, ¿ya? Junto con estas violaciones a los derechos humanos, comienzan a crearse organizaciones civiles y religiosas, ¿ya? Que buscan dar algún tipo de respuesta a las personas. Esto lo voy a ejemplificar así. María, lamentablemente, era casada al 73, su esposo era dirigente sindical de izquierda y no llegó nunca más a la casa. María hace la denuncia en el Poder Judicial, pero ¿quién tiene controlado el Poder Judicial? La dictadura. ¿Quién la va a tomar en cuenta? Nadie. Por lo tanto, estas instituciones tratan de hacerse cargo. Señora María, venga, la vamos a apoyar. ¿Cómo se llamaba su esposo? Juan Perico Los Palotes. ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? ¿Dónde lo detuvieron? ¿Quién lo detuvo? ¿Dónde le dijeron que lo iban a llevar detenido? Y ella entregaba datos, lo que sabía. Normalmente esto terminaba mal. Terminaba con un, lamentablemente no pudimos averiguar nada, o su esposo fue fusilado en tal parte y su cuerpo va a ser entregado en una fecha a convenir. No era entregado nunca. Ya, muchas veces llegaba
llegaba el jeep del ejército, esto yo lo leí por autores, o sea, no es un cuento, que llegaba el jeep y le decía, señora María, ¿sí? Copiapó, 30 de septiembre de 1973, en circunstancia que el detenido Juan Perico Los Palotes se encontraba detenido en el regimiento de Copiapó, intentó escapar y por lo tanto fue ejecutado. Su cuerpo será entregado en una fecha a convenir. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Y se iba. Y María ahí quedaba. Esto era así, ¿eh? Esto era así. Bueno, ¿quién intentó hacer cargo de todo esto? La Iglesia, principalmente con una institución que se llama Vicaría de la Solidaridad. Intentó, al menos un esfuerzo, por investigar en alguna medida. Ya está. Donde estas arpilleras con estos cerrados era la forma de protestar. La Vicaría de la Solidaridad realiza talleres dirigidos a mujeres, víctimas. Les enseña a hacer estos bordados. Y en los bordados está la representación de la represión de la dictadura. Detenidos, verdad y justicia. Una protesta. Y aquí en la toma de un sitio de terreno. Ya eso lo pueden ver también ustedes ahí en su casa. Esto yo siempre lo digo así para cerrar. Hay una actividad, pero es reflexión. No se hace. ¿Por qué las dejo? Porque estas preguntas podrían aparecer en la prueba. Yo siempre digo esto. Y después quieren se acercan. La cara de esa mujer. Para ustedes, en la casa. ¿Qué reflexión tienen acerca de la cara de esa mujer? Para mí la cara de esa mujer dice, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Sí, hasta acá llegamos. Más rato no sé si voy a estar vivo. Es cara de pánico, cara de los 1000 metros, cara de no sé lo que me va a pasar. O sea, sabe perfectamente, Sí, no sabe cómo. sí, pero no sabe cómo. Ya la están deteniendo. ¿Qué es lo que viene? No, quizás no en la próxima clase, pero sí en la siguiente temporada. Un hoyo. Un hoyo, ¿cierto? ¿Qué pasará? Comienzan a encontrar los cadáveres. Y comienzan a encontrar los cadáveres. Ahí tenemos nuestra síntesis. Nos fuimos a negro y esa fue la clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, Maximiliano, después de la guerra, claro, exactamente. No se muevan que voy a pasar lista. ¿Alguien tiene alguna pregunta en sus casas? Ya. Les recuerdo la fecha de la prueba, hasta aquí llega la prueba, ¿ya? No se les vaya a olvidar. Cualquier cosa, preguntas por correo. No, Juan, aquí, pero la felicidad es absoluta. Yo soy más feliz que perro con 2 colas. No, súper. Súper. Me queda poco tiempo, Juan. Me queda poco tiempo, compañeros. Si no hay más preguntas, voy a atender aquí a los alumnos presenciales. Nos vemos el siguiente día. Estudien para la prueba, por favor. Nos vemos. Chao, éxito. Chao, Tomás, Valentina. Gracias por su atención, que les vaya súper bien. Nos vemos. Chao, Maximiliano. Ya, ¿qué?